El bufete de abogados Sander Law Group presenta Conociendo y defendiendo sus derechos en Estados Unidos. Esta mañana vamos a estar hablando con el abogado José Tolón algunos aspectos relacionados con el divorcio, pero antes le damos la bienvenida. Muchas gracias, Eddie. ¿Cómo está usted? Muy bien, abogado. Cuéntenos, ¿cuáles son las diferentes áreas que tratan en el bufete Sander Law Group? El bufete de nosotros, además de inmigración, atendemos los casos familiares, que incluye divorcio, violencia doméstica, casos de negocio, abrir empresas, litigio comercial, que cuando hay conflictos entre una persona y una empresa o entre dos empresas, cuestiones de negocio. Tenemos personas en el bufete que también defienden los casos penales también. ¿Y sobre evicción o desalojo? Eso nosotros lo incluimos como en parte de la ley de propiedad, la ley comercial también, exactamente. Pida una cita completamente gratis, hay facilidades de pago. 305-767-2001, 305-767-2001. Muy bien, abogado, vamos a entrar en el tema. Estábamos hablando sobre el divorcio. Si un cónyuge está en otro estado o fuera del país, ¿dónde se presenta la demanda y qué pasa en ese caso? Ok, la ley de la Florida solamente requiere que una de las dos personas sea residente del condado donde está poniendo la demanda del divorcio, la petición del divorcio, por 6 meses antes de presentar la petición. Quiere decir que la otra persona viva en Grecia, no importa, mientras que uno de ellos viva, vamos a decir, en Miami los últimos 6 meses. Ahora, para poder terminar el divorcio, hay ciertos procesos que uno tiene que hacer para que la corte se sienta cómoda, que la persona que está en otro país, otro estado, tenga noticia de que se presentó esta petición. No es suficiente solamente decirle a la corte, sí, yo se lo dije. Ese proceso es muy importante porque si la otra persona, el demandado, no contesta, uno tiene que probar que hiciste las cosas bien hechas para que la corte finalice el divorcio y dé la orden final de divorcio. Abogado, ¿y si el cónyuge, si el demandado se encuentra en la cárcel o se encuentra en el ejército, en una guerra, por así decirlo, ¿cómo puede procederse ahí el divorcio? ¿Procede? Sí, y por cierto, yo he hecho los dos tipos de casos. Ajá. Ahora, que la persona esté en la cárcel en sí es mucho más fácil, porque uno le puede presentar esa demanda fácilmente a una persona que está en la cárcel. O sea, uno encuentra en qué cárcel estáis y se le presenta. El ejército es un poquito diferente. Hay leyes específicas para cómo presentar divorcio o demanda generalmente para personas que están en el ejército, si están en active duty, como por ejemplo están en la guerra o están activados haciendo algún trabajo por el ejército. Y en esos casos ellos tienen más tiempo para responder. Hay varias maneras para poder presentarle el caso para que los jefes de los oficiales, los generales, ese tipo de personas, todos sepan cuál es que hay un divorcio pendiente, porque lo que pasa es que los cónyuges tienen muchos derechos también a dinero y otro tipo de beneficios que ellos reciben del ejército. Cuando uno hace un divorcio contra alguien que está en el ejército, uno tiene que notificar en sí el departamento del Army o del Marines, donde uno esté, porque ellos van a estar interesados en el caso también. Estimados oyentes, cada tratamiento a cada divorcio es muy personal, dependiendo si hay hijos, si hay bienes matrimoniales, los tiempos en que está usted casado. Si tiene más preguntas al respecto, llame al 305-767-2001, 305-767-2001. La primera consulta es gratis y hay facilidades de pago. Llame ya y se le va a atender. Abogado, ¿se puede divorciar una persona a través de una carta poder? No, y eso es una buena pregunta que también tiene un vínculo con la ley de inmigración, porque en algunos países se puede hacer eso, el divorcio por poder. Aquí en la Florida y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, uno no se puede divorciar por poder. Uh-huh. El demandante tiene que ser residente del estado donde está presentando la demanda por 6 meses mínimo antes de presentarla. Quiere decir que no se le puede dar un poder a un abogado para que presente la demanda y la persona está viviendo en España, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Y por cierto, si una persona se divorcia, por ejemplo, en Santo Domingo, en la República Dominicana, que es un país donde se permiten los divorcios por poder, ese divorcio no es válido
en el estado de la Florida. Quiere decir que si tú después te casas en el estado de la Florida, ese matrimonio no es un matrimonio válido bajo la ley del estado de la Florida, que también si ese matrimonio lo vas a usar para cuestiones de inmigración, por ejemplo, no te va a funcionar tampoco, porque el divorcio no fue válido bajo las leyes del estado de la Florida y de la mayoría de los estados de los Estados Unidos. Hay cónyuges que pasan como perros y gatos. ¿Cuál es la diferencia entre separarse y divorciarse en relación a los derechos y obligaciones de los cónyuges y si se debe reportar la separación a la corte, abogado? Ok, so la Florida, y yo sigo hablando de la Florida porque es el estado donde estamos nosotros, so la ley que yo me enfoco en la de la Florida, pero en otros estados posiblemente sea diferente y si uno necesita en otro estado posiblemente tenga que consultar a un abogado que tiene licencia en ese estado para que te pueda decir las leyes de ese estado si son diferentes igual a lo que estoy hablando ahora. Pero yo quiero ser claro con eso que el enfoque, como estamos hablando de esto, es de la ley de la Florida. Entonces, en la Florida, cuando tienes una situación... me olvidé la pregunta, Heddy, perdón. Sí, que ¿cuál es la diferencia entre separarse y divorciarse? Y si se debe sí, de reportar exacto. eso esa separación a la corte en dado caso que proceda. Bueno, mira, en la Florida no hay separación que se pueda reportar. El único efecto que tiene la separación en la Florida es que al momento de separarte, dineros y bienes y deudas y eso que empiezas a acumular en ese tiempo, se empiezan a acumular solo a tu nombre, no son al nombre del matrimonio. Ahora, eso no quiere decir que ciertas cosas, si estás usando ciertas propiedades que son del matrimonio y eso, que no te afecte el divorcio, las acciones que tú tomes después de separación. Por eso una separación no es un estatus legal en la Florida. Uno tiene que divorciarse para que termine completamente y se separen las personas completamente, para terminar el vínculo matrimonial. 305-767-2001, 305-767-2001, abogado. Y si un cónyuge llora y dice, no, yo no me quiero divorciar, yo no me quiero divorciar, ¿qué sucede en ese caso? Uno no puede parar el divorcio. Una persona sola que quiera divorciarse ya es suficiente. Quiere decir que la persona esa va a presentar el caso y aunque la otra persona no se presente o se esconda para que no le puedan presentar la demanda o lo que sea, de una manera u otra el caso va a terminar y el juez va a dar la orden final de divorcio. Solo es una persona necesaria para pedir divorcio y la corte te lo da. Abogado, aquí en la Florida el demandante debe hacer constar en la petición de divorcios las causas por las que está pidiéndolo. Ok, la Florida y muchos estados ahora en el 2000, ya que estamos en el 2022, son lo que se llaman no fault states. Eso quiere decir que no importa la causa por qué te estás divorciando. El hecho de por qué es irrelevante para la corte. Ahora, cierta cosa como ser infiel, por ejemplo, que es una de las causas más comunes desafortunadamente en los divorcios, la corte puede mirar a ver si, por ejemplo, el esposo que está siendo infiel está usando bienes matrimoniales durante esa relación que está haciendo fuera del matrimonio, la corte puede considerar esas cosas cuando está determinando la separación de bienes y el alimony y otras cuestiones como esa. Pero no importa quién tiene la culpa, es suficiente decir no funcionó el matrimonio. No tiene que ser como antes, que en las cortes antiguas, en Inglaterra, en otros países, y todavía en muchos otros países todavía es así. Uno tiene que probar una razón por el divorcio, como, me estoy divorciando porque mi esposa fue infiel, o me estoy divorciando porque mi esposo va mucho al casino, lo que sea, pero eso no es necesario en la Florida. Para una consulta gratis con el abogado José Tolón, llame al número telefónico 305-767-2001, 305-767-2001. Hay facilidades de pago. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para hacer del conocimiento del cónyuge que uno de ellos quiere separarse o quiere divorciarse? O la oficina de la policía, o hay servicios privados que se llaman process servers, que ellos tienen licencia del estado de Florida para presentar demanda, y esas son las personas que la presentan. Hemos llegado al final de este programa. Quiero decirles que el abogado Tolón está a la disposición de todos ustedes para darles una cita en su bufete y conocer más detalles sobre su caso en particular. Usted puede llamar a este número telefónico para que pida una cita. Hay facilidades de pago. El número es 305-767-2001. 305-767-2001. Muchas gracias, abogado Tolón.
Muchas gracias, Henry. Estamos hasta la próxima. El bufete Sander Law Group ha presentado Hablando de Inmigración y Más con el abogado José Tolón. El bufete Sander Law Group atiende casos relacionados con revisión de contratos comerciales, divorcios, inmigración, evictions, accidentes de carro, reclamos a compañías aseguradoras. Llame para una consulta gratis al 305-767-2001. 305-767-2001. Primer consulta gratis. Hay facilidades de pago.